sesión virtual de clase. Y bueno, ha sido una gran experiencia a través de la colaboración con dos extraordinarios profesores, el doctor Leonardo Durante, él es profesor en el Instituto Tecnológico Enrico Fermi, en la ciudad de Roma, y a través de la también participación del doctor Giuseppe Fiammingo. Él es profesor en el Instituto de Instrucción Superior en Tropea. Organizamos justamente una actividad de intercambio académico y cultural, ciencia, ciudadanía global y diálogo intercultural entre profesores mexicanos y profesores italianos. Entonces, bueno, tuvimos el gusto de poder viajar con dos profesores, de invitar a dos profesores, dos estudiantes. Estuvimos los primeros 2 días en la ciudad de Roma teniendo este intercambio. A este intercambio se sumó también la profesora Pia Stone, que es una astrofísica muy importante allá en Italia, miembro de su centro de investigación en física nuclear. Tuvimos la oportunidad de estar trabajando estos 2 días con ella en el campo de la física. Hubo conferencias sobre astrofísica, sobre cosmología, sobre matemáticas, particularmente su servidor impartió una conferencia sobre matemáticas. Estuvimos estos 2 días, maravilloso realmente estar por una parte en el Instituto Enrico Fermi, que es un instituto de un gran prestigio en Italia, y después de poder recorrer algunos lugares con una gran historia y tradición en Roma, como la Ciudad del Vaticano, como el Coliseo Romano, el Panteón Romano, y otros lugares más, algunas plazas muy conocidas, sobre todo por los turistas, y conocer un poco la historia de la ciudad, que es muy interesante, y que esta historia fue contada, fue narrada por estudiantes del Instituto Enrico Fermi. Estuvimos ahí estos días, después viajamos hasta el sur de Italia, frente a Sicilia, frente a Vulcano, para poder estar justamente en la ciudad de Tropea, una ciudad que se encuentra muy al sur de Italia, una ciudad pequeña, debo decirlo. Eh, podríamos, podríamos pensar la ciudad de Tropea tan pequeña como tal vez Quiroga, en Michoacán, o tal vez Tempoal, refiriéndome a Veracruz, tomando un ejemplo de tamaño. Una ciudad bellísima, con edificios del siglo II, del siglo III, del siglo IV, frente al mar, el mar de Zeus. Y bueno, un escenario muy especial porque además celebramos a Pascale Voluppi, quien es el nombre del instituto y quien además fue un gran filósofo y matemático. Y hablamos justamente de su filosofía en esta breve estancia allá en el instituto. Hubo una reunión donde había profesores italianos, mexicanos, alemanes, que fueron del Instituto de Hamburgo. En fin, creo que fue un espacio realmente muy interesante. Nos sentimos muy contentos del trabajo realizado con los estudiantes, con los profesores, con la recepción que tuvo el gobierno italiano, que también fue algo importante porque hubo medios de comunicación regional y muchísimas atenciones. Realmente ha sido una extraordinaria Qué experiencia. Y qué bonito para los estudiantes, les regaló usted una experiencia que les abre el mundo. La verdad es que se han encontrado muy motivados, muy emocionados, porque además nuestro viaje tuvo varias paradas. Estuvimos antes un día en Múnich, y después estuvimos en Múnich, y después estuvimos en Frankfurt, y tuvieron la oportunidad pues también de estar un poquito en Alemania, de conocer
aunque fuese una estancia muy, muy, muy breve, pero de disfrutar y de conocer nuevas personas, de poder conocer otra parte del mundo, Claro. otra forma de vivir y sobre todo que, que las preocupaciones que tenemos en aquella parte del mundo y en esta son muy semejantes. La preocupación por la ciencia, por la educación, por construir una comunidad o de participar en una comunidad donde haya paz, donde haya una buena convivencia, que hablábamos de esto el día de ayer en algún seminario y me parecía algo muy interesante de rescatar, ¿no? Como puedes ir a un puesto de periódico, un puesto de revistas deportivas, donde están ahí los periódicos, las revistas, donde no hay una persona que atiende. Y entonces la persona va por la revista, va por el periódico y deja ahí 1 o 2 euros, según corresponde. Y no hay alguien que le obligue a hacer el pago. Esa persona es consciente por sí misma de que debe dejar 1 o 2 euros. Y no solo eso, la caja donde están esos, ¿no? Por tomar su revista o su periódico, está ahí. Está visible, Y a pesar de estar en un lugar abierto, público. al paso de muchas personas, de muchos ciudadanos, nadie toma esa caja. Nadie se lleva la caja, nadie se lleva los periódicos y no los paga. Y entonces es un ejemplo importante tal vez Cultura. de cómo Como la cultura de Japón, doctor. tenemos que trabajar. ¿Perdón? Como la cultura de Japón. Ahí no se roban las Exacto. cosas. Exactamente, de cómo nosotros tenemos que trabajar para lograr que nuestra sociedad, que nuestra cultura pueda hacer esto mismo, que podamos vivir en esa paz. O por qué no decirlo, algún día con estas caminatas nocturnas para conocer la ciudad y cómo puedes caminar con las autoridades y puedes ver cómo las autoridades son cualquier otro ciudadano. Sin policías que cuiden, sin vehículos blindados, como cualquier otro ciudadano que decide tomarse un café y decide caminar contigo en la calle. Y además puedes caminar en la calle. Entonces, bueno, tenemos que encontrar desde luego maneras de lograr eso como sociedad, de lograr eso como país, porque hemos venido perdiendo esto. Lamentablemente, México es un país maravilloso, pero hemos venido perdiendo esta seguridad en ya décadas, debo decir, ya en décadas. Y bueno, es una gran experiencia volver a un lugar donde puedes hacer, Qué bonito. donde no tienes que tener ese temor y donde no tienes de alguna manera que cuidarte del otro, de las demás personas. Pues bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí, que todos estemos reunidos y pues bueno, vamos a comenzar. Habíamos dejado en el grupo la invitación para dejar los materiales. Ayer el maestro Evaristo subió su presentación, el maestro Gerardo también ya nos envió por ahí su presentación. Entonces, vamos, si ustedes están de acuerdo, a dar continuidad y después vamos a hablar de algunas reflexiones finales. Maestro Evaristo, ¿le gustaría comenzar a usted? Sí, claro, doctor. ¿Me ¿Le podría gustaría apoyar que, en proyectar mis diapositivas, de favor? con mucho gusto, les será un placer? Nosotros vamos a presentar desde acá. Muy bien, a ver, un momento. Voy a apagar un poquito mi cámara para que la presentación vaya bien. Y entonces vamos a dejar la palabra en el maestro Evaristo. Un momento, por favor. Ahí va, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Pues adelante, maestro Evaristo. Muchísimas gracias.
Bien, compañeros, buenos días a todos. Es un gusto el estar el día de hoy compartiendo, ¿verdad? Sobre todo, iniciando, sobre todo, ¿verdad? El panorama que nos describió el doctor, ¿verdad? En cuestiones de la forma de vida, la cultura, ¿verdad? Que manejamos o que se maneja en otros países. El hablar el día de hoy de Paulo Freire, sí, nos deja un legado muy importante, sobre todo, ¿verdad? Sobre su vida personal, ¿sí? Cómo es que ha influido, sobre todo, ¿verdad? En la actualidad, sobre todo, en nuestro quehacer educativo. Desde tiempo atrás, ¿verdad? Es un proceso y un devenir histórico el hablar de él. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en Paulo Freire, ¿verdad? Adelante con la siguiente diapositiva, doctor, por favor. Con mucho gusto. Bien, Paulo Freire nos dice que fue un pedagogo, ¿verdad? Educador y filósofo brasileño. Es considerado uno de los pensadores más notables en la historia de la pedagogía a nivel mundial, tanto por su representación de la pedagogía crítica como por su orientación marxista. Nace el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil. Fallece el 2 de mayo de 1997 en São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. Su educación universitaria la realizó en la Universidad Federal de Pernambuco. Sus ideas fueron influenciadas por Carlos Marx, Ivan Illich, Frank Fanon, Mao Zedong, entre otros. Con esto que nos lleva a reflexionar sobre todo, ¿verdad? Que, como dice aquí, fue uno de los pedagogos, sobre todo, que nos ha dejado un legado, repito, y una crítica constructiva en cuestión de la pedagogía, ¿verdad? Moderna y sobre todo, ¿verdad? Que en tiempos históricos hasta la fecha, ¿verdad? Nos hace remembranza de ello. Adelante, doctor, con la siguiente diapositiva. Sus ideas principales, como nos dice Paulo Freire, ¿verdad? Se centran en la educación como una práctica de la libertad y transformación social, oponiéndose a lo que es una educación bancaria. ¿A qué nos lleva con esto, maestros, maestras? Sobre todo, ¿verdad? Que como ciudadanos, como formadores, docentes, ¿verdad? Tenemos sobre todo esa autonomía de poder enseñar, de poder trascender en cuestiones, ¿verdad? De, como dice, la libertad que tenemos para formar alumnos. Algo muy importante, sobre todo ahorita que estuvo comentando el doctor, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros podemos influir, sobre todo, ¿verdad? De nuestros alumnos y poder hacer de ellos unos mejores ciudadanos? De igual forma, ¿verdad? Ahorita, pues, siempre hemos hablado en cuestión de la educación bancaria, de que, pues, antes era considerada de que el docente es el que, sobre todo, ¿verdad? Tenía los conocimientos, es el que en sí, ¿verdad? Enseñaba al alumno, y era una educación pasiva, más sin embargo, eso actualmente, ¿verdad? Se puede decir que ya no es tan considerado, más sin embargo, se sigue dando en algunas instituciones. Propone una pedagogía problematizadora y dialéctica, donde los educandos son sujetos activos que a través del diálogo y la reflexión crítica toman conciencia de su realidad para poder transformarla, como es lo que es la educación como práctica de la libertad, la educación bancaria contra educación problematizadora, la importancia del diálogo y la concientización y la unión de acción y reflexión, educación y política, rol del educador, el carácter inacabado de la educación. Son algunos aportes, ¿verdad?, que nos hacen sus ideas principales. Aquí algo muy importante, sobre todo cada una de ellas tiene sus propias características, ¿sí? Y si hablamos sobre todo de la educación como práctica de la libertad, sabemos que el alumno, ¿verdad?, debe ser crítico, reflexivo, ¿sí? Donde el alumno sobre todo dé a conocer sus ideas, donde el docente también, ¿verdad?, existe esa autonomía de poder influir sobre ellos de manera positiva. Aquí también algo muy importante, el diálogo y la concientización, como dicen, ¿verdad?, la comunicación ante todo. Sabemos, ¿verdad?, sobre todo que dentro de las instituciones existen muchos problemas que nos aquejan, mas sin embargo, pues existe sobre todo el diálogo en primer lugar, y sobre todo tomar conciencia, ¿no?, de lo que se está haciendo mal para poder nosotros mejorarlo en todos los ámbitos. La acción y reflexión, ¿verdad?,
sobre todo siempre nos lleva a eso, a tomar medidas de maneras positivas, no negativas, como lo vemos actualmente, cuestión de la sociedad, de cómo lo estamos viviendo, ¿sí? Tenemos una sociedad muy corrompida en todos los sentidos. ¿A qué nos lleva esto? Pues sobre todo a reflexionar, ¿sí? Y de que como ciudadanos tenemos que contribuir para el bien de nuestra nación, para el bien de nuestros, sobre todo de nuestro planeta, ¿verdad? Que cada día también lo estamos contaminando. Y cuando hablamos de contaminación, también podemos hablar sobre todo de los problemas sociales que tenemos, ¿sí? Sobre todo el sistema que se está manejando, como lo dijo el doctor, tenemos mucho que hacer en cuestión del ámbito educativo y que como docente podemos aportar un granito de arena para, pues, hacer de esta sociedad cada día más justa y sobre todo, de tal manera, ¿verdad?, que los problemas sean menos, ¿sí? A comparación de lo que estamos viviendo actualmente. Educación y política. La educación en cuestiones, ¿verdad?, el ámbito político siempre ha estado dentro del sistema educativo. No es de ahorita, ¿verdad? Lo sabemos, que cada sexenio que pasa en cuestiones de gobierno, ¿verdad?, tiene el plus y que le pone sobre todo, ¿verdad?, a este gobierno que tenemos en un lapso de 6 meses y que sobre todo, ¿verdad?, y a veces ni nos preguntan en este sentido, ¿verdad?, si las acciones, los planes, programas, todo lo que se hace, ¿verdad?, realmente va a ser favorable para una sociedad, mas sin embargo, pues, sobre todo de a veces tenemos que acatar, de a veces tenemos que, sobre todo, ¿verdad?, como lo decía Paulo Freire, una palabra que de veces estaba o está sobre todo en contra, ¿verdad?, del sometimiento que nosotros tenemos, mas sin embargo, ahorita en la actualidad la mayoría, ¿verdad?, de nosotros debemos sobre todo de ser críticos y reflectivos, ¿verdad?, y de igual forma enseñarles a nuestros alumnos desde pequeños, de que ellos tienen sobre todo, ¿verdad?, esa responsabilidad también en cuestión de contribuir de manera positiva dentro de esta sociedad. El rol del educador, cuando hablamos del rol del educador, ¿verdad?, sobre todo nos lleva, ¿sí?, a reflexionar sobre todo que nosotros como docentes sí podemos contribuir, sí podemos mejorar nuestra sociedad, ¿verdad?, para tener una sociedad cada vez más justa y un país cada vez más equilibrado y equitativo. En cuestión del carácter inacabado de la educación, sabemos que la educación no es inacabado, todo cambia, sí, tenemos que estar a la par de la tecnología también, y lo hemos comentado que nosotros como docentes no estamos peleados con la tecnología, sino al contrario, ¿verdad? Pero sobre todo debemos de saber utilizarla y emplearla, ¿sí? Ahorita retomo algo muy importante en cuestión de lo que acaba de pasar, en cuestión del acontecimiento, ¿verdad?, de la generación Z que se habla. Vemos cómo es que ellos influyen mucho en cuestión en el sentido de la tecnología, ¿sí? Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, la tecnología sobre todo es muy buena, ¿sí?, en la sociedad en la actual en la cual estamos viviendo, pero hay que hacerle uso, ¿verdad?, pero de manera positiva. Bien, doctor, adelante con la siguiente diapositiva. Aportaciones de Paulo Freire. Aquí sobre todo nos habla de una pedagogía del oprimido. Esto pues ya lo hemos comentado, ¿verdad?, que anteriormente en cuestión de la sociedad, ¿verdad?, de cómo era calificada, sobre todo a los alumnos, a la sociedad, ¿verdad? Paulo Freire siempre ha estado en contra, sí, sobre todo, ¿verdad?, de que como seres humanos nos tienen que someter, ¿verdad?, o estar ahí y aceptar, ¿verdad?, todo lo que se diga. No es así. Nosotros tenemos que trascender, nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, tenemos que aprender sobre todo, ¿verdad?, a usar el uso de la razón, pero siempre de manera positiva, y sobre todo, ¿verdad?, a concientizarnos que formamos parte de una sociedad, pero que dentro de esa sociedad tenemos que velar, ¿verdad?, para que una sociedad sea cada vez más justa. También nos habla sobre el método de la alfabetización crítica. Sabemos, ¿verdad?, que en cuestión de la alfabetización, desde nuestro tiempo histórico, ¿verdad?, un devenir, sabemos de pedagogos, sobre todo que han contribuido, y sobre todo, ¿verdad?, aquí algo muy importante, que la educación tiene que llegar a todos los rincones del país, ¿sí? Y realmente, ¿verdad?, esto sí se está dando, lo hemos estado observando, mas sin embargo, de a veces nos limita, ¿sí?, sobre todo a poder lograr un 100% cuando se habla de calidad educativa, ¿sí? Sabemos que de a veces no tenemos los insumos, no tenemos tampoco, ¿verdad?, la tecnología que de a veces necesitamos realmente, ¿verdad?, que en pleno siglo
en cuestión de alfabetización debemos de tenerlo, ¿sí? Todavía tenemos aulas o instituciones educativas donde no contamos con esa tecnología. Tenemos escuelas todavía, ¿verdad? Que están utilizando no el pizarrón, sino el pintarrón, ¿verdad? Que actualmente debemos de tener ya ahorita, sobre todo proyectores, tenemos que tener, ¿verdad? Un aula, se puede decir, con toda la tecnología, pero de a veces eso nos limita, entonces, en base a eso, ¿verdad? Pues sobre todo en la alfabetización, ¿sí? Se tiene que dar, ¿sí? No podemos nosotros quedarnos quietos o poder limitar y decir esto no se va a hacer. Al contrario, tenemos que buscar estrategias, métodos, de tal manera que la educación llegue. Lo vimos sobre todo, ¿verdad? Comentar esto, tiempo atrás, ¿verdad? En cuestión de una pandemia que vivimos y que todos tuvimos que hacer el uso de toda esta tecnología, de tal manera que la educación llegara a todos los recónditos del país. En cuestión del diálogo y la horizontalidad, el diálogo auténtico, la humanización, ¿verdad? Son algunos puntos, ¿verdad? Importantes que debemos de retomar. El ser auténticos, sí, nos dice y nos lleva sobre todo a que como docentes cada uno tenemos la autonomía, sí, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra aula, de poder nosotros transmitir sobre todo, ¿verdad? Un proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos de manera, como se dice, ¿verdad? De calidad. En cuestión de la educación como práctica de la libertad, Paulo Freire nos habla sobre todo, ¿verdad? Que como ciudadanos, ante todo, ¿verdad? Tenemos esa libertad de expresión, ¿sí? Esa libertad de poder decir, yo contribuyo, yo hago las cosas a que mejoren, ¿verdad? De acuerdo a nuestros contextos, como dicen, sí, a nuestros medios, ¿sí? Pero también nos habla también aquí sobre un enfoque político, ¿sí? Cómo es que la política, ¿verdad? Desde tiempo atrás ha estado, ¿sí? Presente en el ámbito educativo y en la actualidad, pues lo seguimos teniendo, ¿sí? Algo que quizás a veces no nos guste, ¿verdad? Sobre todo de que nos implantan o nos ponen, ¿verdad? Sobre todo modelos educativos, que de a veces no conllevan, ¿sí? A trabajar al 100% en los contextos que tenemos, más sin embargo hemos dicho, ¿verdad? Ahorita tenemos la autonomía, ¿sí? De poder decidir y poder trabajar sobre todo como nosotros queramos, ¿sí? Claro está, cada uno responsabilizándonos y hacer lo que nos corresponde. Entonces, eso es muy importante, sobre todo, ¿verdad? El enfoque que nosotros le demos. Con la siguiente diapositiva, doctor, si me permite, gracias. Su teoría, sobre todo, ¿verdad? Conocida como la pedagogía del oprimido, que es lo que nos estamos comentando, se basa en un enfoque de educación liberadora y crítica que busca la concientización y transformación social. Se caracteriza por un diálogo horizontal entre educador y estudiante, donde el conocimiento se construye de forma colectiva a través de la reflexión crítica sobre la realidad, superando la educación bancaria de transmisión pasiva de contenidos. ¿A qué nos lleva esto? Sobre todo al hablar de la transformación social. Cuando hablamos de estos conceptos, sobre todo, ¿verdad? Pues nos lleva a reflexionar que como docentes dentro de nuestras instituciones sí influimos, ¿sí? Y sí podemos, sobre todo, hacer esos cambios, mas sin embargo, a veces nos limitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos una situación, ¿verdad?, que nos lleva a tomar otras medidas, mas sin embargo, yo he dicho, el maestro o el educador es transformador, ¿sí?, de la sociedad, ¿sí? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos, sobre todo, se puede decir, esas armas de poder concientizar, ¿sí? De poder penetrar en cuestiones, ¿verdad?, de las ideologías y poder hacer esos cambios, ¿sí? Tan radicales que de a veces están, pues ya formados, ¿verdad? Pero más sin embargo sí podemos, ¿sí? Principios clave de la teoría de Freire, pues aquí nos maneja lo que es la educación dialógica, la educación bancaria, la concientización, la praxis, la alfabetización como herramienta política, la educación como acto político y la importancia de la esperanza. Estos puntos pues ya los he comentado, pero algo muy importante en cuestión, ¿verdad? Que el punto número 7, importancia de la esperanza. Todos, ¿verdad? De hecho, deseamos,
¿sí? En nuestra sociedad, hacer algún cambio. Y cuando hablamos en este sentido, ¿verdad? Decimos, sí podemos, como dijo el doctor, sí nos cuesta o nos va a costar, ¿verdad? Sobre todo, hacer esos cambios, porque de a veces usos y costumbres, ¿verdad? Que ya tenemos, están, diría yo, ya muy arraigados, ¿sí? Entonces, sí nos cuesta, pero sí podemos, sobre todo, transformar, ¿sí? Esas áreas que nosotros tenemos y que son áreas de oportunidad para poder contribuir, ¿sí? Tanto mejorar nuestra sociedad como también mejorar nosotros como seres humanos. Adelante, doctor, con la siguiente diapositiva. El método de enseñanza de Paulo Freire, sobre todo está basado en la pedagogía crítica, se centra en la concienciación y la liberación del estudiante a través del diálogo y la reflexión crítica sobre su propia realidad. Para la alfabetización, usa palabras generadoras, es decir, vocablos relevantes para la vida del educando y los círculos de cultura, como espacio de aprendizaje recíproco. En general, busca que el aprendizaje sea un acto de humanización dinámica y un medio para que los estudiantes se conviertan en autores críticos y transformadores de su historia y de su mundo. Cuando hablamos sobre todo, ¿verdad?, de lo que es la historia y lo que es nuestro mundo, ¿verdad?, sabemos y conocemos cómo es nuestro país, ¿sí? Sabemos cómo es que se han dado los modelos educativos y cómo es que ahorita en la actualidad estamos viviendo con otros modelos, ¿sí? Que pues si hablamos sobre todo ahorita del nuevo modelo educativo, ¿verdad?, que tenemos sobre la nueva escuela mexicana, sabemos esto que no es algo nuevo, sí, que esta pedagogía pues ya la manejaba Paulo Freire, sí, y que actualmente pues viene a contribuir en ello. Principios clave del método Freire, pues el diálogo, la concienciación, la alfabetización problematizadora, aprendizaje de la vida, la humanización, la educación liberadora, y tiene características también como el espacio democrático y el rol del coordinador. Cuando aquí hablamos sobre todo algo muy importante que es el espacio democrático, sobre todo, ¿verdad?, nos lleva, ¿sí?, a reflexionar cómo es que se ha dado la democracia en nuestro país, ¿sí? Este concepto tan importante, cómo es que ha contribuido, ¿sí? Realmente en nuestro país, nuestros alumnos les hemos enseñado a ser democráticos. Yo creo que nos quedamos, ¿verdad?, un poco vacíos, ¿sí?, en este sentido o en este concepto. Vemos, ¿verdad?, que pues nuestros gobiernos han sido muy opresores, ¿sí? Y lo hemos estado viviendo, ¿sí? Que sobre todo, ¿verdad?, aquí si algún ciudadano, sobre todo, ¿verdad?, levanta la voz, pues al rato, ¿verdad?, tenemos pues ya detalles, ¿sí? Sobre todo viene la opresión en contra del gobierno. Entonces, es algo, ¿verdad?, que no hemos radicado, hablamos sobre todo de la democracia, mas sin embargo no se ha logrado, ¿sí?, al 100%. Adelante con la siguiente diapositiva, doctor, de favor. Paulo Freire y la nueva escuela mexicana. Se dice que es un pilar conceptual fundamental, en especial a través de su enfoque en la lectura crítica de la realidad y la educación como diálogo y comunidad. La nueva escuela mexicana busca desarrollar el pensamiento crítico para que los estudiantes no solo lean las palabras, sino que también interpreten su contexto y actúen para transformar su realidad, en contraste con la educación bancaria, que va al alumno como un recipiente vacío, que es lo que se consideraba, ¿no? Y ahorita pues ya no se quiere en cuestión de la educación bancaria. Aportaciones claves de Paulo Freire a la nueva escuela mexicana, bueno, pues debe de ser una lectura crítica de la realidad, debe de existir el diálogo en la comunidad, pensamiento crítico y transformación, antítesis de la educación bancaria, vínculo entre escuela y comunidad y proyecto humanista. Todos estos elementos que como aportaciones a lo que es la nueva escuela mexicana, los que trabajamos en educación básica, ¿verdad? Pues ya estamos familiarizados con estos conceptos, sí, actualmente trabajamos por proyectos, pues lógico, ¿verdad?, que el perfil de egreso de que el alumno sea un alumno crítico, reflexivo y sobre todo, ¿verdad?, que trabajar en nuestros contextos donde nosotros laboramos, ¿sí?
algo muy importante que se maneja sobre todo en este nuevo modelo educativo, que es la autonomía. Cada maestro o cada docente tiene la libertad, sobre todo, ¿verdad?, de poder enseñar, ¿sí?, a sus alumnos como él desee, de acuerdo a sus estrategias, de acuerdo a sus técnicas, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que viene a retomar el nuevo modelo educativo. También algo muy importante, sobre todo, ¿verdad?, que se reconsidera sobre todo el papel del padre de familia, sí, que es fundamental y que sobre todo, ¿verdad?, tenemos que involucrarlo en la educación de sus hijos. Aquí algo, ¿verdad?, sobre todo que manejamos, ¿sí? En cuestiones de que todos los proyectos, ¿verdad?, deben de ser en base a un problema, ¿sí? En cuestiones de la comunidad donde nosotros laboramos o de acuerdo al contexto. Entonces, la nueva escuela mexicana, pues la verdad, el hablar de ella, ¿verdad?, nos llevaríamos, se puede decir que toda la clase es un nuevo modelo muy bueno que, sobre todo, ¿verdad?, que Paulo Freire, pues se retoma en base a él. Adelante con la siguiente diapositiva, doctor. Y pues como legado, ¿verdad?, sobre todo es una reflexión. Nos dice, lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Este legado que nos deja Paulo Freire, ¿verdad?, si lo retomamos ahorita, ¿verdad?, sobre todo con lo que está aconteciendo y decimos alguien tiene que hacer algo por nuestro país. Quizás las generaciones pasadas, ¿verdad?, pues no lo hicimos, no contribuimos de mucho. Quizás, como dice aquí Paulo Freire, fuimos muy oprimidos. Vemos actualmente, ¿verdad?, que los jóvenes, ¿verdad?, ahorita que retomo esto, ¿verdad?, en cuestiones de sobre todo la convocatoria que hicieron, sí, al llamado de la libertad, sí, que pues sobre todo ellos se manifiestan, ¿no? Ya basta con todo lo que estamos pasando en nuestro país, sobre todo la inseguridad, sí, que se da. ¿Qué está haciendo el gobierno, no? En contra sobre todo de los cárteles que se manejan, si están coludidos o no, ¿verdad?, como gobierno. Entonces, alguien tiene que levantar la voz, pero yo siempre he dicho, ¿verdad?, desde un enfoque positivo, desde un enfoque realmente, ¿verdad?, que aporte sobre todo algo benéfico para todos como sociedad, pero cada uno desde sus trincheras, pues podemos hacerlo y sí podemos lograrlo, ¿verdad? Siempre y cuando este enfoque sea, como repito, de manera positiva. Es cuanto, doctor, y muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, maestro Evaristo. Me ha gustado mucho su presentación. Realmente en este seminario he disfrutado de varias presentaciones muy profesionales que han elaborado y esto me da muchísimo gusto porque parte de la formación que nosotros esperamos en un programa de doctorado siempre es este crecimiento personal y profesional. Le felicito, muchas gracias por su presentación. Y bueno, hay espacio para un par de preguntas o de comentarios. El maestro Evaristo nos ha hablado de Paulo Freire, uno de sus grandes pensadores latinoamericanos, al que en varias ocasiones, seguramente en este programa de doctorado, se ha citado, un pensador muy interesante, y no sé si alguien tenga algún comentario que desea hacer o alguna pregunta de esto. Maestra Mónica, adelante, por favor. Sí, doctor, pues muy importante el tema que toca el maestro Evaristo acerca de que tenemos que ser las personas que debemos movilizar los saberes desde nuestras trincheras. Algo muy importante que ustedes apenas acaban de vivir en Uruapan, ¿no? Cómo defender las causas para los productos agroalimentarios y que no le importó a esa persona dar toda la paciencia, el conocimiento y el entusiasmo de dejar ser a las personas que abran esa brecha de la libertad del pensamiento crítico. Algo muy admirable que de verdad que no todos tenemos esas agallas de presentarnos frente a una conciliación en el poder ejecutivo legislativo.
Y eso es lo que, pues hay que, pues sí, tener esa profundidad. Y una felicitación al maestro Evaristo por esa profunda experiencia. Muchas gracias, maestra Mónica, muy amable. Maestra Ana María, perfecto. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Buenos días a todos. Pues qué gusto escuchar al maestro Evaristo. Qué bonita presentación. Creo que es una de las presentaciones con más rescate de las propuestas de Paulo Freire que he visto con mucha claridad conceptual. De verdad, muchas felicidades. Y tal vez profundizar en un concepto que a mí en Pablo Freire me parece fundamental y él lo maneja muy claramente, el maestro Evaristo, el sentido de la esperanza. Como en esta posibilidad, muy a propósito de la asignatura que estamos cursando, en esta posibilidad que plantea Freire es no nada más quedarnos esperando, sino a través de la praxis, en su sentido más literal de transformación, generar las condiciones de posibilidad de que las cosas sean diferentes. Y esto, la educación juega un papel fundamental para una sociedad. El rescate que hace el maestro Evaristo de esta opción y de esta perspectiva, maravilloso, mis felicidades. Y quedarnos, sí, ciertamente con esta propuesta freiriana, que, bueno, yo soy admiradora de Freire desde hace 1000 años, y cada vez que leo algo de él encuentro algo nuevo y encuentro tanta pertinencia en lo que propone y tanta necesidad de aterrizarlo, que invitaría a que siempre lo estuviéramos citando, que siempre lo estuviéramos abrevando y que siempre estuviéramos trabajando sobre lo que él propone, porque muchas veces solamente lo citamos, pero no lo aterrizamos y eso es bien importante. He comentado en varias ocasiones cómo me he dado cuenta a lo largo de las lecturas que hemos tenido en los últimos estudios, de que hay muchas cosas que ya se dijeron, hay muchas cosas que ya se propusieron y que se quedaron en el papel, y que si las hubiéramos implementado en su primer momento, tal vez tendríamos otra historia. Pues la invitación es a que sí pongamos en práctica todas estas propuestas, que nos lleven a la decolonización, que nos lleven a la autonomía, que nos lleven a una educación crítica verdaderamente, a no ser utilizados por las estrategias mediáticas de la derecha, a no caer en provocaciones, a generar un ambiente genuinamente orgánico, como lo que se planteaba de este último movimiento, que verdaderamente sea lo que la gente quiere, que verdaderamente sea lo que se busca, lo que se propone a partir de un verdadero pensamiento crítico, ¿no? Y no de la manipulación. Ojalá y se den de esa manera las cosas, y eso lo podemos hacer con los niños, enseñándoles a pensar por sí mismos, enseñándoles a hacer juicios certeros respecto a lo que ven en las redes, a lo que escuchan en las redes, identificar de quién vienen las informaciones, cómo están manejadas, cuál es la sintonía con la que se manejan. Eso nos ayuda a delimitar claramente cuáles son lo que está detrás de las propuestas, ¿no? Y esto Pablo Freire nos lo propone de entrada. La esperanza es uno de los conceptos más ricos con los que nos regala Freire y con los que yo me quedaría. Muchas felicidades al maestro Evaristo. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios, maestra Mónica, maestra Anita. Claro que sí, la esperanza y la libertad es algo también muy importante, pero muchas felicidades, maestro Evaristo. Ha sido un placer escucharlo. Y bueno, he recibido una segunda presentación del maestro Gerardo, que está con nosotros. Entonces, maestro Gerardo, ¿le gustaría que proyecte desde acá o usted desde su computadora? Proyecta, si me... Perfecto, con mucho gusto. Entonces vamos a proyectar desde acá para escuchar al maestro Gerardo, que nos va a presentar a Johan Galtung, ¿sí? Ahí va. Un momento, por favor. Positivas, lo que logramos recabar. Muy bien. Ya se puede ver para allá, ¿verdad? ¿Todos? Ya, ¿verdad? Muy bien. Adelante, por favor, maestro. Sí están. Comentar al sociólogo Johan Galtung. Él es padre de la investigación académica sobre la paz y los conflictos. Fue galardonado 9 veces el doctor honoris causa por diferentes universidades. Él
Fue un científico mediador en conflictos. Él nació en Oslo en 1930, falleció el 17 de febrero del año pasado a los 93 años. Fue uno de los grandes especialistas en investigación sobre conflictos sociales contemporáneos. Por ahí se dice que él fue el creador, más o menos, de esta situación en la que creó un método Transcendent para afrontar el conflicto y fundó la Red Trascendental para la Paz y el Desarrollo del Medio Ambiente. También había creado con anterioridad el Instituto Internacional de Oslo para la Investigación de la Paz en 1959 y el Journal of Peace Research en 1964. Enseñó en muchas universidades, en su pueblo natal, en Berlín, en Buenos Aires y en Alicante. Y se dice que fue autor de 96 libros y muchos artículos y capítulos de libros. También fue coautor de varias investigaciones. Se dedicó tanto a la investigación y a la mediación y resolución de conflictos. Se dice que intervino en más de 150 conflictos internacionales y sociales. Él introdujo el concepto del triángulo de la violencia. Él nos explicaba que la violencia apenas es la punta de un iceberg gigante y es una sola pequeña parte de un conflicto. Disminuirla o suprimirla supone actuar entre los dos tipos que entre los demás tipos, y él lo explica en tres partes. Él dice que había una violencia directa, violencia cultural y violencia estructural, todo generado por las actitudes, el comportamiento y la negación de necesidades. La violencia directa decía que era la más visible, la violencia estructural, que era el conjunto de estructuras que limitan o niegan las necesidades, y la violencia cultural, que son las actitudes, con ellas se crea el marco legitimador de la violencia. También nos decía que la violencia directa es la que se realiza un emisor intencionando a una persona o una persona y la sufre un ser vivo dañado, herido física o mentalmente. La más visible decía que era la violencia física, pero también esta podría ser la psicológica. ¿Cuándo era aplicado? Cuando se ponía acaso el abuso de poder, coacciones, chantajes emocionales, etc. La ecológica, es decir, cualquier acción destructiva contra la naturaleza. Y él explicaba en este aspecto que en nuestra sociedad, por nacimiento, a veces vamos aplicando las costumbres que traemos en nuestro entorno social. Él decía que había sociedades que coexistían con el medio ambiente, se dedicaban a cuidarlo, a trabajar con ellos, pero la mayor parte, dependiendo en la forma de gobierno, el capitalismo era quien destruía la parte natural y que también proveía la violencia. ¿Por qué? Porque hay países que viven en base a eso, en vender armas, en suministrar y crear conflictos para tener cierta ganancia. Entonces él decía que mediante el hombre no superara esa situación, iba a estar permanente esa violencia. La acción violenta proviene de nuestra historia, lo decía. La violencia forma parte de nuestra vida cotidiana. Nuestra historia y nuestra educación está llena de violencia, es la violencia cultural. También nos explicaba que en los salones, en las aulas, la violencia, los niños ya vivían conviviendo con ella. ¿Por qué? Porque sus padres en algún otro momento aplicaban violencia, tanto psicológica como física, contra ellos. ¿Por qué? Porque le decían, si no te acabas un plato de comida, viene cierto el coco, alguna situación, y te va a llevar. Entonces ya estaban aplicando una violencia para hacer una acción. También decía que los niños eran partes visuales de la violencia que a veces sucede en los hogares. Los padres de familia que pelean entre sí, hermanos que ejercen violencia contra ellos. Entonces, que la violencia contaminaba a los jóvenes. Contra la naturaleza,
había los tres tipos de esta violencia directa contra la naturaleza: contaminación de espacios naturales, daños contra la biodiversidad, contra las personas, asesinatos, robos, violencia de género, violencia verbal y hasta la violación. Contra la colectividad, daño contra infraestructuras, edificios, guerras y terrorismo. Él lo aplica en las diferentes marchas donde las personas sacan su frustración contra los objetos que no tienen nada que ver, objetos históricos. Lo hemos visto en las recientes marchas, que van contra los edificios a tal hecho de quererlos destruir. Entonces, él decía, esa violencia el hombre la ejerce contra su entorno. Esta violencia es la manifestación de algo, no el origen. Según Galton, la violencia directa es un concepto muy relacionado con dos concepciones erróneas: la identificación de la violencia con la ausencia de paz y con la concepción del conflicto humano, social o natural como algo totalmente negativo. Por esto han surgido leyes, ejércitos, policías, cárceles, etcétera, para hacer cumplir legalidad estrictamente. Pero él lo decía, iba más allá de que la ley te señale o te remarque lo que tú infringes. La violencia estructural está originada por todo conjunto de estructuras, tanto físicas como organizativas, que no permiten la satisfacción de las necesidades. Esta es la peor de las tres violencias porque es el origen, es la más dañina y como complicado identificar, es difícil luchar contra ella. Podemos decir que hay violencia estructural cuando hay situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de las desigualdades sociales, económicas, étnicas, de género, nacionalidad, etc. Este tipo de violencia indirecta, por ejemplo, las acciones que provocan hambre en algún entorno, supresión, usurpación de recursos naturales de un pueblo, sus acciones que no tienen un emisor concreto. Puede decirse que esta violencia es la suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales, solidificados en forma que sus resultados son inalterables. Él lo comentaba hace 2, 3 años que uno de los generadores más tremendos de violencia, por decirlo así, era Estados Unidos contra las personas que llegan a ese país y que aportan el 90%, decía, de su mano de obra para generar los trabajos y que el país evolucione. Nada más que el actual gobierno, decía, lo niega. Hoy por hoy vemos que son las enmiendas que se están día con día o las supuestos que emite el presidente para violentarlos. La más fuerte es la que no se les va a permitir enviar dinero, las remesas a sus países de origen. Entonces, él lo comentaba ya. Podemos decir que hay violencia estructural cuando hay situaciones en las que produce daño las satisfacciones humanas básicas. Y él lo decía, es el peor daño que se le puede hacer al ser humano. La violencia estructural se subdivide en interna, emana de la personalidad de cada individuo, y externa, proveniente de la propia estructura social. En la violencia cultural, dice que se refiere a los aspectos de la cultura que legitiman la violencia a través del arte, la religión, la filosofía, el derecho, etc. Se utiliza para lograr la aprobación de posturas totalitarias en lo ideológico, en lo económico y en las relaciones de género. Se fundamenta en los valores que pretendemos desde pequeños y se fuerza con las normas de nuestra sociedad. Estamos educados en una cultura de violencia porque en las escuelas nos han enseñado la historia como una sucesión de guerras, la autoridad incuestionable del padre o la superioridad del hombre sobre la mujer. Los medios de comunicación también nos muestran como la única vía de solución de los conflictos internacionales y el uso de los ejércitos. Tras la violencia, reconstrucción y reconciliación y resolución. Tras desarrollar su triángulo de la violencia, Galton propuso una serie de aspectos que el trabajador por la paz tiene que tener en cuenta para poder resolver adecuadamente un conflicto.
insiste en realizar un profundo análisis del conflicto para poder entender su multidimensionalidad. Él comentaba en unas conferencias que los docentes trabajan diario con personitas que ya traen la violencia inmersa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? En una conciencia, en una reflexión y crear en estos niños el amor. Lo veíamos el anterior presidente de nuestro país, hablaba de abrazos y no balazos. Y fue muy criticado y es criticado. ¿Por qué voy a abrazar al que genera violencia? Pero él no iba en que le voy a ir a dar un abrazo al que mató. Él hablaba de solventar todo eso, de un espiritualismo que va más allá de crear un conflicto, sino de solucionarlo mediante la paz, solucionarlo mediante el diálogo, solucionarlo mediante la resolución de los problemas que aquejan y siempre han aquejado a nuestro país, porque lo decía, socialmente y culturalmente venimos por un legado de violencia tremendo, desde la conquista anteriormente, también desde los pueblos originarios, o sea, es algo que lo traemos ya en nuestro ADN, lo comentaba, entonces habría que sanar toda esa situación, pero va más allá, hay que profundizar en algo más superior para poder entender esa frase de abrazos, no balazos. Entonces, los medios de comunicación resaltan que pues se tiene que combatir con violencia la violencia. Entonces, él era parte de su teoría, decía que eso no era posible. También hizo hincapié en crear una cultura de paz en la que se crean mecanismos pacíficos para resolver conflictos sin recurrir a la violencia, es decir, una cultura basada en la no violencia, la empatía, la creatividad. Galton considera que la democracia es el mejor sistema para crear la cultura de la paz, aunque tenga algunos defectos. Estos se atenúan gracias a la existencia de los derechos humanos. Su conclusión es que la democracia conlleva un cierto grado de violencia estructural, pero menor que con otros sistemas de gobierno. Cuando él fallece, él acababa de ser nombrado doctor honoris causa y lo decía, tenemos que cambiar, pero pues, al capitalismo actual y global no conviene. ¿Por qué? Porque no, la paz no genera recursos, no genera la suficiente estabilidad como para ellos, para sus empresas, como para seguir por ese rumbo. Bueno, compañeros, por ahí está una imagen que dice, no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Muchísimas gracias, espero haber concluido correctamente. Esta es la aportación sobre lo que leí sobre Johann Galtung, doctor. Muchas gracias, maestro Gerardo. Voy a tratar de compartir un personaje muy importante, a veces poco estudiado en el campo educativo, porque hay otros autores que de repente han adquirido una gran relevancia. Pero en los tiempos actuales es necesario, es fundamental hablar de la paz. Y es necesario hablar sobre qué podemos hacer nosotros como docentes para ir construyendo hacia la paz. Eso es un tema tan relevante en el mundo. ¿Y qué podemos decir de América Latina, de África, de Asia, de Europa? Todo el mundo tiene en este momento, cada continente tiene en este momento conflictos donde hay la necesidad de mediar, donde hay la necesidad de trabajar y de construir para la paz. Muy bien, tenemos dos participaciones. Adelante, maestra Ana, y después maestra Mónica, por favor. Gracias, doctor. Quería enfatizar que tenemos en el cuerpo académico de la red a un promotor de la paz incansable, cuya trayectoria de muchos años ha generado grandes resultados, ha generado la creación de leyes, incluso el doctor Gerardo Herrera, que es un valiosísimo miembro de la comunidad en la que desde hace, no sé, yo lo conozco desde hace como 20 años
y ya desde entonces él era quien es, y sigue trabajando y sigue activo y ha sido nombrado embajador de la paz de varias organizaciones, y él siempre ha trabajado por la paz, para generar comunidades de paz. Creo que esta propuesta, yo debo reconocer, desconocía totalmente este autor, nunca lo había ni siquiera escuchado mencionar. Me parece que sus propuestas son, por supuesto, lo más pertinentes en este momento. El hecho de proponernos identificar claramente, lo más detalladamente posible, cuáles son las aristas y las vertientes que existen en un conflicto, nos ayuda a comprender la dimensión, a comprender la motivación que está detrás de cada uno de los movimientos, y lamentablemente pues podemos identificar claramente qué es el interés del capital, ¿no? Que quienes están generando la mayor parte de los conflictos es por la apropiación de los recursos, particularmente en África, que quieren sus recursos minerales, la misma Gaza, que también quieren apropiarse de la tierra, la invasión lenta o blanda que están haciendo de Argentina, que ya le compraron varias partes, tanto los israelíes como los Estados Unidos, al presidente de Argentina, varias partes de la República para la extracción de litio y otros minerales. Es decir, el interés económico siempre está presente. La guerra misma es un interés económico. Las guerras se han promovido, se han sustentado y se han azuzado en términos de que a los dos bandos o a los tres bandos o a quienes estén inmersos se les venden las armas. Entonces, para quienes son los negociantes de este armamento, es un gran negocio generar guerras, ¿no? Generar conflictos bélicos, invasiones, guerras civiles, desestabilización en los gobiernos, como son las intentonas que han tenido con el nuestro. Y bueno, lamentablemente el poder del dinero es demasiado en este momento. Ojalá y pudiéramos tener la posibilidad de encontrar una vía de quitarles el único poder que tienen, que es no depender del dinero. Ojalá y pudiéramos encontrar una vía desde esa naturaleza, porque eso es lo único que tienen, dinero, y eso es lo único que les interesa. Si dejara de importar el dinero, otra cosa sería, tal vez la autosustentabilidad, tal vez la localidad de las producciones, no lo sé, pero queda claramente cuál es la motivación, y esto, como bien dice el maestro Gerardo, está estructural en las condiciones de vida de todas las personas, de todas las sociedades, está cultural, porque ha devenido a lo largo de muchas generaciones la forma en la que respondemos. Decía mi abuelita que en sus tiempos a los perros los amarraban con chorizo, por la abundancia que había, pero no había abundancia para todos, había abundancia solamente para algunos y mucha pobreza para otros, y esas condiciones estructurales persisten y se ahondan con los sistemas capitalistas y los intereses del dinero. Darnos cuenta de esa perspectiva y enseñarles a los niños a visualizar, enseñarnos nosotros mismos a visualizar posibles alternativas, maneras diferentes de vivir, manera diferente de resolver los problemas, enseñarnos a respetarnos, a identificarnos y a aceptar que todos pensamos diferente, que todos vivimos de manera diferente y que eso no nos hace ni más ni menos, que no existe superioridad racial, que no debería de existir ninguna asunción de superioridad por cuestiones económicas, porque nadie quiere nacer siendo rico, ni nadie quiere nacer siendo pobre, no son circunstancias que uno determine, son circunstancias en las que uno nace, y desde esas circunstancias y desde esa estructura le toca a uno desarrollar su propia vida, ¿no? Ni envidiar nada, ni sentirse más porque lo que se tiene que no se consiguió por sí mismo, ¿no? Creo que a las personas se les debe de valorar por las acciones personales, por lo que van haciendo, por lo que van construyendo personalmente. Nadie es más por tener más dinero. Y bueno, desde esta perspectiva, el clasismo y el racismo tendrían que ser erradicados, y eso solo se hace con cultura. Dicen que para eliminar el racismo lo que tenemos que hacer es viajar y leer, ¿no? Ojalá y la educación pueda ser bastión de esto. Una excelente presentación del maestro Gerardo, y muy interesante la aportación de este autor que para mí era totalmente desconocido. Muchas gracias por la aportación. Muy bien, excelente, maestra Ana María. Maestra Mónica, adelante, por favor. Sí, doctor. Nada más la maestra dio una situación muy importante acerca de la violencia y toda su estructura, pero lo que también importa que siempre van a existir esos males necesarios,
No porque yo esté de acuerdo de la violencia, sino porque hay papás que nosotros tenemos esa situación de que si te portas mal, te voy a llevar al preescolar, como si el preescolar fuera un anexo, ¿no? Si te portas mal, no te voy a comprar esto. O también están los castigos corporales. Todavía existe mucho, bueno, al menos en el contexto en donde yo estoy, que los papás por todo pegan a los niños, no les preguntan el qué hicieron o por qué te enojaste. Y la otra también es que hay muchos crímenes pasionales en el, bueno, por donde yo trabajo, porque no sabemos respetar lo que es de nosotros. Estábamos platicando con una psicóloga y nos decía que los seres humanos tenemos eso de la adrenalina que causa placer en que nosotros entre más tengamos esa adrenalina y no controlemos las emociones, pues no podemos recaer en el que debemos de cuidar y de no quitar lo que no tenemos. Pero también yo no sabía que también ya es omisión y es un castigo el no saber y es una omisión, por ejemplo, en el teléfono, si alguien llega a bloquear a alguien, a un extorsionador, a una persona que lo molesta, pues ya, en eso se va para, ¿cómo se llama? Para que ya esa misma persona, pues ya el que tuvo que es alguien, ya también estás con la violencia, no importando que te haga daño, sino que tiene que ser comprobable, hasta que no haya sangre, no es como la tecnología o las personas, los policías digitales están como para ya que tú te puedas cuidar, o sea que ya creo que hay más respeto por las personas que hacen el mal que por las que tratan de evitarlo. Y como siempre nos venden el arquetipo de que tenemos que ser, que nos maltraten, que nos golpeen, para que ya alguien pueda utilizar esas formas de ser. Bueno, sería todo, doctor. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestra Lea. Le agradezco muchísimo su participación. Y bueno, es un gusto poder escuchar. Perdón, antes de participar yo, la maestra Patti. Adelante, maestra Patti, por favor. Gracias, doctor. Excelentes observaciones que han hecho mis compañeras. Pero aquí sí hay una situación con respecto a Anita. O sea, sí sería lo ideal que nadie envidiara a nadie y que todos tuviésemos las mismas oportunidades. Sin embargo, también, doctor, es bueno mencionar que el entorno donde luego muchas veces la gente se forma no les permite o no les deja ver para poder aspirar a más. Y es algo que yo veo muy común aquí. Yo tengo un compañero que es muy tóxico como maestro, era una persona muy nefasta, porque si veía a las niñas estudiando y les decía así muy feo ¿y tú para qué estudias si vas a conocer a un microbusero y vas a acabar casándote con él? Pues entonces, ¿para qué estás perdiendo tu tiempo? Y efectivamente, bueno, no, a mí me ha tocado ver situaciones en que las niñas no buscan mejorar su entorno, sino buscan quien las mantenga, o en lugar de buscar a alguien que las ayude a superarse, pues buscan o encuentran parejas que las detienen. Entonces, si no tienen la mentalidad de la superación y si ahorita en esta situación con los programas del bienestar, que de hecho ayer se dio una situación en Tabasco que algunos alumnos no alcanzaron beca, ¿qué fue lo que hicieron? Quemaron algunos camiones. Entonces es una situación que cuando de por sí el recurso económico en el país está muy mal, porque sí se aprobó el presupuesto, pero no hay recursos. Se endeudó el país enormemente. ¿Para qué? Para pagar deuda. Entonces, si no se está generando el producto, la riqueza, ¿qué riqueza se va a repartir? Y ahora también yo recuerdo, y ella no me va a dejar mentir, nosotros teníamos beca, pero nosotros teníamos que estudiar para tener el promedio. Y ahorita es algo que, pues nada más por el simple hecho de ir a la escuela, pues les dan algún recurso. Y yo siento que esa no es la situación, porque inclusive con los gobiernos anteriores, los que llaman neoliberales, el que
el gobierno les diera un apoyo implicaba que las madres tenían que llevar a los niños a la escuela y que los tenían que procurar y les tenían que dar el alimento que les proporcionaba el gobierno, cosa que ahora no sucede. Entonces, yo creo que sí es muy bonito y suena muy utópico, pero la realidad realmente es otra. ¿Sería cuánto, doctor? Muchas gracias, maestra Patti. Bueno, este es un espacio, desde luego libre de puntos de vista. La función es justamente el análisis y ciertamente en muchas ocasiones nosotros podemos ver la realidad de una manera distinta. Así es el ser humano, y creo que eso es parte de lo que Galton pudo observar. El ser humano, a través del ejercicio del poder, a través de la representación que tiene inclusive de una nación, de un estado, de una región, de una asociación, de un grupo, busca encontrar los puntos en común, los puntos que puedan fortalecer una relación. Y quiero decirles que Galton yo lo conocí hace varios años, porque él no solamente fue sociólogo, él también fue un gran matemático. Él estuvo interesado en estudiar un campo de las matemáticas que se llama investigación de operaciones y que consiste en analizar las relaciones que se dan entre diversos fenómenos, las variables. Y los primeros modelos, para hablar de las relaciones humanas, que es algo muy complejo, fueron modelos matemáticos. Después decidió interesarse en la sociología, pero siempre el problema de su interés, el problema base de su interés, era justamente poder establecer modelos de relación, modelos de diálogo entre los pueblos, entre los grupos, entre las naciones, para encontrar la paz. Y después de los años 50 se convierte en uno de los grandes teóricos sobre esta temática. Tenemos muchos actores sobre la paz. Tenemos actores muy reconocidos como Gandhi. En nuestro continente tenemos otros actores muy importantes. Hemos tenido un premio Nobel de la Paz hace algunos años en nuestro país. Hemos tenido un premio Nobel de la Paz muy cerca de aquí, en Guatemala. Pero muchas veces, a pesar de esta labor tan importante que ellos realizan para conservar la vida y la paz, no siempre hay alguien que trate de modelar cómo es que se lleva a cabo ese proceso. Esa es parte de la labor y del legado justamente de Galton, ¿no? Que es sumamente interesante y que invito a poder leer a todos, a todos. Bueno, me gustaría ir cerrando el seminario. Quiero decirles que nos hacen falta dos presentaciones. Nos hace falta la presentación de la maestra Itzia, nos hace falta la presentación del profesor Juan. Uno de ellos nos iba a hablar sobre Humberto Maturana, otro nos iba a hablar sobre Raimundo Morado, que es un filósofo mexicano que hemos tenido acá. Entonces voy a permitirme de manera muy breve, para ir cerrando algunas ideas del seminario, escribir justamente dos videos muy breves sobre estos autores, que de manera muy limitada nos habla un poco de su vida, un poco también de su obra. Entonces, bueno, lo comparto para todos ustedes con la finalidad de poderlo dialogar. Ok, voy a compartir entonces. Ah,
Un momento, por favor. Voy a empezar con Raimundo Morado Estrada, a quien ya conocen en persona. Pero tal vez esta es otra faceta del doctor que algunos conocen menos. Mi campo de trabajo es básicamente la filosofía de la lógica. No tanto la lógica que se desarrolla en muchas disciplinas distintas, sino algo más específicamente filosófico. El tratar de entender ese fenómeno tan difícil, tan elusivo, que es la exploración de los criterios para pensar bien, para ser racionales, para ser más coherentes con nuestras propias ideas, para poder tener una idea de qué es lo correcto y lo incorrecto a la hora que tratamos de pensar bien. En estos momentos estoy trabajando con un grupo de investigación en un proyecto para tratar de entender mejor qué es explicar algo y qué es explicarlo bien, qué es razonar y qué es razonar bien, cuáles son las diferentes maneras en las que podemos tratar de entender las cosas, de explicarlas, de comunicarlas a otras personas, y cuáles son los problemas o los defectos que nos podemos encontrar en el camino. Este proyecto está apenas empezando, tiene medio año, pero va a durar 3 años institucionalmente, y es parte de un proyecto realmente de décadas, en las que entre varios investigadores estamos colaborando para poder entender diferentes aspectos. Algunos aspectos son muy técnicos, por ejemplo, el tipo de cálculos, el tipo de sistemas que nos permiten formalizar con rigor, entender con precisión de qué se tratan estas cosas sobre nuestra mente, sobre el conocimiento, sobre la ciencia. Lo que tengo en puerta es sobre todo redondear algunas de las ideas que he desarrollado a través del tiempo sobre nuestra capacidad de ser sensatos, de ser cuerdos, de ser racionales, en forma más completa, básicamente en forma de libros, para que pueda verse toda la integración que las diferentes partes de la racionalidad tienen. Además, trabajar con algunos expertos en España, en otros países, que pueden aportar mucho sobre la teoría de la argumentación, y espero poder profundizar en algunas ideas sobre cuáles son los elementos, los criterios, las partes importantes que este tipo de actividad humana tiene. Porque a veces consideramos que solo tiene caso argumentar cuando uno va a tratar de hacer que otros cambien de opinión. Eso es muy importante, pero no es todo. La argumentación tiene otras funciones, además de convencer a los que no creen. Puede ser que nosotros queramos dar buenas razones para que la gente que ya comparte nuestras opiniones pueda tener con más refuerzo, con más fundamento, esas creencias. Puede ser que le prediquemos al coro de manera provechosa, que no solamente estemos repitiendo lo que otras personas saben, sino que le demos profundidad y racionalidad a esas creencias. La falta de filosofía nos ha dañado durante demasiado tiempo. Cuando hablamos de las grandes necesidades nacionales, a veces se nos olvidan las más básicas. Pensar, y pensar con la mayor claridad y profundidad posible. Darle la espalda a la inteligencia que nos da la ciencia y las humanidades es suicida. Necesitamos ayudarnos entre todos y darles la importancia que tienen estas preguntas básicas que nos permiten encauzar de una manera mucho más sensata nuestra búsqueda colectiva. Descarga el épico juego de acción online War Thunder y alégrate el Muy bien, pues esta es justamente la visión de Raimundo Morado. Bueno, uno de nuestros grandes filósofos actuales, activos en nuestro país,
y que realmente hemos tenido el privilegio de tenerlo en este programa de doctorado, de participar en varios talleres. Y que bueno, más que una mayor presentación, dejo este video. Muy bien. Bueno, pues ha sido un gran placer poder compartir este espacio con todos ustedes, poder dialogar sobre diversos autores, poder conocer también a varios autores, poder profundizar en la obra de algunos más. Y yo deseo, desde luego, que este seminario nos pueda inspirar a que busquemos esa esperanza, a que busquemos esa libertad, a que busquemos esa transformación de la sociedad, pero que nazca desde el aula, que nazca desde nuestras acciones como docentes, pero que también utilicemos las herramientas de la comunicación, del debate, de la mediación, de la conversación, de la lógica, para poder construir juntos esa paz y esa transformación, ese cambio que necesita nuestra sociedad, que seguramente los docentes podemos aportar en gran medida desde la escuela. Maestra Ana María y maestra Mónica, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. De manera muy breve, por supuesto, agradecer y felicitar la presentación que hace del doctor Raimundo Morado, que es de verdad algo que nos hace mucha falta. Yo siempre enfaticé, incluso desde que estaba en la maestría en Filosofía de la Cultura, que no me parecía correcto que habláramos de que nos hace falta filosofía, sino de que nos hace falta filosofar. Que no nos enseñen filosofía, sino que nos enseñen a pensar, a filosofar. Y creo que esa es parte fundamental del trabajo que él realiza. He tenido oportunidad, gracias a usted, de conocerlo desde hace ya casi 15 años, y su obra, su trabajo y la forma en la que lo explica, me parece que es muy profunda, y qué lástima que no haya sido capaz de aprenderle un poco más, porque creo que sí, los tipos de argumentación y la forma de estructurar los argumentos y la forma de validar los conocimientos que uno tiene, a veces pecan mucho de omisiones, ¿no? A veces pecan mucho de pasión, a veces pecan mucho de emoción, y aprender a justificar y argumentar las cosas que afirmamos es muy importante. Y no sé si me permita de una manera muy breve, porque es uno de mis autores más bonitos, los que más amo, es Maturana, dar una breve semblanza del trabajo y la propuesta general que él hizo, porque me Claro parece que sí, adelante. que es muy pertinente en relación con todo esto que hemos trabajado el día de hoy, justamente en relación con la esperanza, en relación con la cultura de no violencia y, por supuesto, de la forma de estructurar nuestros pensamientos. Maturana es un biólogo, su propuesta surge desde una investigación biológica en la Universidad de Estados Unidos, no me acuerdo en qué, no sé si es Stanford o algo así. Él trabajó junto con Francisco Varela a partir de una investigación que hicieron sobre cómo miran las palomas. Y este proceso los fue llevando a cómo se adquiere el conocimiento, cómo los animales, y entre ellos nosotros, cómo adquirimos el conocimiento, y eso los fue llevando a cómo nos constituimos en seres humanos, y eso los fue llevando a cómo como organismos nos autodeterminamos, y eso es su propuesta fundamental de la autopoiesis, que nos define como organismos, como un sistema cerrado de autodeterminación biológica que surge desde el autosustento y desde la consideración de la emisión de procesos que mantienen la vida y que generan la vida. Él dice que en una de las conferencias que dio, le preguntaron, bueno, tú estudias la vida, pues siendo biólogo, y le dice, y defíneme qué es la vida, qué es la vida. Y le costó mucho trabajo definirla, y fue que a partir de esa reflexión se puso a escudriñar acerca de qué se hablaba cuando hablamos de algo vivo, ¿no? Y es en este autosustento, la autopoiesis, la autocreación,
en el que él encontró el quid entre un organismo que no está vivo, entre un algo que no está vivo y algo que sí está vivo, aquello que se sostiene a sí mismo a través de la interacción con el medio, pero con procesos internos. Y esto después lo fue traspolando a la sociedad. Y en esa traspolación encontró que las sociedades, los grupos sociales, también tienen un proceso autopoético que se va generando desde la convivencia y desde las estructuras que en cada uno de los grupos sociales existen. Y esto lo fue llevando a identificar que tenemos una cultura patrística, dice él. No en el sentido en que lo manejan los grupos feministas de decir la patrística es de dominación y de todo este rollo que tienen en contra de la patrística, pero del patriarcado, perdón, no es la patrística, es del patriarcado. La patrística es otra cosa. El patriarcado porque estamos siendo dominados por hombres, porque la cultura ha sido históricamente generada a partir de la acción y del trabajo, el trabajo visible de los hombres, porque no es solamente el trabajo de los hombres lo que ha generado la cultura, por supuesto, y todo ha sido determinado en base a los criterios de los hombres, las leyes, las guerras, la constitución de sociedades, etcétera. Y él propone desde esta concepción que este sostenimiento es como nos lleva a la violencia y nos lleva a la autodestrucción y nos lleva al caos y nos lleva a las crisis. Y él propone que antes había una cultura distinta que él llama matrística. Esta cultura matrística, que es la cultura del cuidado, diferente a la cultura de la destrucción que genera el patriarcado, la cultura de la competencia, que es el patriarcado, a la cultura de la colaboración, la cooperación y el cuidado, que generaría una cultura, una sociedad matrística. Y él dice entonces, habla ya de la pedagogía del amor, y la pedagogía de la ternura, y la pedagogía del cuidado, y nos invita a que se generen espacios en los que, en lugar de generar la competencia, en lugar de generar procesos autopoéticos de competición, de sometimiento, de aplastamiento para yo sobresalir, generemos procesos de colaboración, de cuidado, de ternura, de cariño hacia los otros. Y en él inventó algunos términos que son curiosos de escuchar. Él habla, ¿cómo dice? De hablar. Y cuando nos comunicamos, él inventó un término curioso porque dice, se me va la palabra, se los pongo al ratito que me acuerde, pero no le da el término de comunicación, es el dialogar, pero lo conjuga de una manera diferente. En este intercambio de información que tenemos de manera cotidiana y de manera permanente todos, es encontrarnos en el respeto, en el cuidado y en el amor. Y eso enfatiza mucho que en el proceso educativo debe ser algo que prevalezca para poder transformar la sociedad en una sociedad matrística. De hecho, funda una sociedad que así se llama, un grupo que se llama Matrística y que tiene trabajo que tiene que ver, junto con el Jimena Dávila, que es con la que trabajó al final, y que tiene mucho que ver con el trabajo pedagógico y de formación, no solamente en escuelas, sino en empresas. Fundamentalmente se fueron de trabajo social a los grupos sociales para enseñarles, para invitarlos a pensar matrísticamente, a trabajar matrísticamente y procurar una cultura que sea de cuidado y no de competencia. Básicamente, doctor. Me encanta la propuesta de Maturana. Exactamente. La felicito. Me ha gustado muchísimo, en muy poco tiempo nos ha dicho mucho de Humberto Maturana, un gran escritor. Vamos por ahí a compartir algunos materiales. Y bueno, yo con ello quisiera agradecer a todos ustedes su participación. Vamos a subir 2 videos del maestro Juan, de la maestra Itza, que van a complementar las presentaciones tal como los habíamos propuesto. Pero mi agradecimiento a su trabajo. Sí, perdón, la maestra Mónica. Adelante, maestra Mónica. De manera breve, pues todas las aportaciones que usted nos ha manifestado en la investigación, mis compañeros tienen su estilo personal de hacerlo, no sin antes poner la analogía de que tenemos ya otro grado de exigencia y conciencia, lo que nos fundamenta el doctor Raimundo. Yo no había conocido nunca al doctor ni a sus personas, a ustedes, pero desde este momento tenemos esa transparencia, buscar la autenticidad y sobre todo la originalidad de que nosotros formulemos juicios valorativos, pero que dejen huella en las almas de los seres humanos. También algo que me gustó, esa frase que nos dijo el doctor Raimundo: no hagas perder el tiempo a los demás, no mientas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que ganamos
mintiendo y los seres humanos somos muy mentirosos. Entonces, ya cuando tenemos nosotros un posgrado donde son cosas fidedignas, donde ya tenemos libros, volúmenes, que yo ya compré mis libros, que ya de mis compañeras, sus aportaciones. Es muy importante saber que todo ese esfuerzo no nada más queda como legado de la humanidad, también queda como legado de haber existido y algo que también recuerdo de Heidegger, que la temporalidad no solamente es dejar pasar el tiempo, sino que también es llevarlo con fines propios hacia una verdad absoluta. Sabemos que estamos llenos de pequeñas verdades, pero tener esa conciencia es algo que rescato mucho. A mí me encanta mucho la lógica de las matemáticas, me fascina el saber por qué sí, pero por qué, o sea, irte a la metacognición, ser hermenáutico. Y en cuanto a Maturana, también otro autor muy fabuloso que nos habla sobre la biología de la gentileza, en que nosotros por eso somos seres racionales, para no buscar el pan con cordonazo o para no de que porque me quedo viendo a alguien ya te deje de amar, o sea, no, son situaciones de que nosotros debemos de equilibrar esas emociones, pero practicándolas cerca de nosotros, porque como bien lo decía el doctor Raimundo, en el momento nosotros podemos hacer muchas propuestas, pero siempre con esa conciencia de causa. Y algo que también rescató del doctor Ernesto Rodríguez Moncada es que toda esa sapiencia la debemos de compartir, porque cada que un ser humano se va de acá, se lleva con él muchas formas de realizar una vida fidedigna. Y muchas gracias, doctor, por su espacio, muchas felicidades por todo lo que ha logrado, y nada más no se va la fuga de cerebros, ¿eh? Lo necesitamos acá. No, muchas Bueno, gracias. hasta Muchas luego. gracias a ustedes por participar en este seminario. Es un gran privilegio haber estado estas 4 sesiones reunidos, poderlos escuchar, expresarse, hablar, leer, discutir sobre los autores. Mi agradecimiento para todos ustedes. El siguiente sábado estará la doctora Corina Lloris Villasana. Un abrazo para todos ustedes y bonito fin de semana. Un placer saludarlos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, doctor. a todos. Feliz Hasta fin a luego. todos. Muchísimas gracias. Un Feliz fin de abrazo. semana Pasen para todos. bonita Un tarde. abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, doctor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Edwin. Hola Valeria, hola.